Muy buenas tardes, mi nombre es Cielo María Villadiego. En esta tarde les vengo a hablar acerca de los estados financieros a presentar por una entidad sin ánimo de lucro. Según el documento de orientación técnica número 14 del Consejo Técnico de Contaduría Pública, menciona que los estados financieros a emitir por una entidad sin ánimo de lucro son el estado de situación financiera, el estado de actividades, el estado de cambios en el activo neto y el flujo de efectivos y de sus notas, acompañado de sus notas. Este documento de orientación número 14 fue elaborado como una guía. ¿Por qué? Porque ahí encontramos los lineamientos internacionales, ¿sí? Los sistemas de cuentas, que vienen siendo ese conjunto de normas para las entidades de este tipo, en este caso las entidades sin ánimo de lucro, que son muy diferentes a las entidades común y corriente. Entonces, como les había mencionado, existen 4 tipos de estado financiero. Aquí cambia un poco el nombre. ¿Por qué? Porque según el Consejo Técnico de Contaduría Pública, sugiere que las normas de los estados financieros, los nombres de los estados financieros sean homologados de la siguiente forma. Primero, el estado de situación financiera. Como ustedes saben, antes su nombre era balance general, pues ahora su nombre es el estado de situación financiera. Como segundo tenemos el estado de actividades, llamado antes estado de resultado. ¿Por qué recibe este nombre de estado de actividades? Bueno, simplemente porque aquí en las entidades sin ánimo de lucro, el cambio que se da es que, se originan unos ingresos, ¿sí? Los que luego se tienen que gastar por ser una función social, ¿sí? Se generan unos excedentes. Esos excedentes no son distribuibles, por tal razón recibe este nombre de estado de actividades. Como tercero tenemos el estado de cambios en los activos netos, antes llamado estados de cambios en el patrimonio, simplemente porque en estas entidades sin ánimo de lucro la diferencia está entre el activo y el pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no genero utilidades, ¿sí? Yo no genero utilidades. Como cuarto tenemos el estado de flujo de efectivos, ¿sí? Este se mantiene igualito, así como estaba antes, así, igualito, acompañado de las notas que hacen parte integral de los estados financieros. Una entidad sin ánimo de lucro está obligada a llevar contabilidad en la mayoría de sus casos. También a llevar revisor fiscal. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, estas pueden pertenecer a cualquiera de los 3 grupos, ¿sí? De los 3 grupos ya establecidos en la normatividad. Dentro de esos grupos, ellas pueden aplicar a lo que son las NICs para pymes o NICs para microempresas, según corresponda. Dentro de las entidades sin ánimo de lucros encontramos unos grupos aplicables a estas entidades. De acuerdo al grupo que pertenezcan, estas deben presentar, si pertenecen al grupo número 1, deben presentar el estado de situación financiera, el estado de actividades, deben presentar el estado de cambios en el activo neto y deben de presentar el estado de flujo de efectivo acompañado de sus notas. Si pertenece la ESAL al grupo 2, debe de presentar el estado de situación financiera, el estado de actividad, el estado de cambio en el activo neto, el estado de flujo de efectivo y sus respectivas notas. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Bueno, aquí la diferencia es que en el grupo 2, ¿sí?, cuando la entidad presenta solo excedentes, ¿sí?, esta no tiene movimientos o aportes del resultado integral, lo que se hace es que se obvia, ¿sí?, el estado de cambios de activos netos,
¿sí? Ese se deja por fuera. Entonces se presentan solo 3 estados financieros, que viene siendo número 1, el estado de situación financiera, número 2, el estado de actividades y excedentes, y como tercero, el estado de actividades, el estado de flujo de efectivos más sus notas respectivas. Les repito, cuando las entidades sin ánimo de lucro pertenezcan al grupo 2 y solamente presenten excedentes, o sea que no tengan movimientos en aportes o partidas de otros resultados integrales, solamente van a presentar 3 estados financieros, que son el estado de situación financiera, el estado de actividades y de excedentes, y como tercero el estado de flujo de efectivo más las notas respectivas. Y por último, en el grupo 3, las actividades, las entidades que pertenecen al grupo 3 van a presentar el estado de situación financiera y el estado de actividades. ¿Por qué? Porque en este grupo 3 no hay normas internacionales, ¿sí? Aquí este grupo 3, la contabilidad es simplificada, más que todo modelo de costos. Dentro del estado de situación financiera vamos a encontrar una gran diferencia. La gran diferencia es que, bueno, una igualdad, primero que todo una igualdad de estos estados financieros a los normalitos que antes tratamos, es que sus activos corrientes y no corrientes van a ser igual en el estado de situación financiera. Hay una diferencia en el pasivo. ¿Por qué en el pasivo? Porque no aparece el tema del patrimonio, sino el activo neto, ¿sí? Hay una diferencia entre el activo, ¿sí? Que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Otra diferencia que existe, que es que se van a elegir 2 métodos, el método diferido y el método de fondo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Que pasen buena tarde.